Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. En este video vamos a terminar la Edad de Piedra hablando de la Edad de Piedra en Oriente Medio y América. Se usan indistintamente las expresiones Oriente Medio y Próximo Oriente para designar a la región del Oriente más próxima a Europa. Sus límites varían según quien utilice el término, pero en su sentido no restringido es sinónimo de Asia sudoccidental, incluyendo Turquía, Siria, Líbano, Israel, los territorios palestinos, Jordania, Irak, Irán, también Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen, de lo que no se habla aquí. A menudo se incluye Egipto, pero se ha preferido dejar el valle del Nilo para el epígrafe África. Por la misma razón se reserva Chipre para el capítulo europeo. En cambio, se incluyen ocasionalmente zonas del Cáucaso lindantes con Europa. En cualquier caso, desde el punto de vista histórico y más concretamente prehistórico, el Oriente Medio es lo que se denomina una zona nuclear que irradia continuas innovaciones y cambios que influyen decisivamente en el desarrollo, no solo de zonas limítrofes, sino de toda Eurasia. Paleolítico en Oriente Medio. Paleolítico inferior. La secuencia infero-paleolítica del Medio Oriente parece muy temprana, habiéndose constatado el paso del ser humano por la zona gracias al hallazgo de los restos de Manisi, Georgia. Se trata probablemente de Homo ergaster, en concreto varios cráneos de entre 1.850.000 y 1.600.000 años de antigüedad, que van acompañados de una cultura material muy tosca, lascas, cantos tallados y núcleos de extracciones desorganizadas. Se trataría pues de un paleolítico inferior arcaico anterior al aquelense. Los primeros bifaces, bastante toscos, aparecen al sur del lago Tiberíades en Ubeidilla, Israel, junto a cantos tallados y núcleos toscos. En este lugar también se encontraron restos humanos muy antiguos, el hombre de Galilea, no tanto como los del Manisi, que aunque tienen más de 1 millón de años, son muy escasos. Un aquelense más típico es el que aparece en Manat Yaqub, Israel, datado en más de 800.000 años, o en los yacimientos sirios del Antamne, aquelense medio con unos 500.000 años, y Garmachi, aquelense final. El aquelense final es el más abundante. Se encuentra tanto en yacimientos costeros ras Beirut, Líbano, como del interior, es decir, el valle del Jordán, un Catafa y sobre todo el Mugaret et Tabún, que marca la transición al Paleolítico Medio. Dicha transición parece estar en las industrias líticas llamadas Shabrudienses, menos bifaces, más utensilios de lasca, mayor importancia del método Levallois. El Shabrudiense ha sido fechado el Mugaret el Sutille con 150.000 años de antigüedad. Paleolítico Medio es muy similar al de Europa y toda la cuenca mediterránea, ocupada en aquella época por los neandertales. Su cultura material, con numerosas variantes, se compone básicamente de utensilios musteroides de lasca. La más antigua es la llamada tradición Wadi Mugara. Le sigue la conocida como mustero levalloisiense, la cual parece adentrarse al menos hasta Tayikistán. En todo caso, es raro que sobrepase los montes sagros, así como en África. Los restos musteroides nunca bajaron del Sahel. De hecho, se habla de un paleolítico medio perimediterráneo. El Medio Oriente tiene cuevas tan emblemáticas como Shanidar, Irak, con su célebre tumba del hombre de las flores, Kebara, Amun y Mugaret et Tabún, Israel,
La última ofrece una secuencia casi completa del Paleolítico Medio y ambas están asociadas a inhumaciones neandertales. Tashkent, Uzbekistán, donde se ha identificado la tumba de un niño neandertal, Amrit, y de Derije, Siria, Ras, Beirut, Líbano, etc. Estos últimos sin restos humanos, solo con abundante industria lítica. En Mugaret et Tabún, Monte Carmelo, Israel, las industrias líticas más antiguas son las del Paleolítico inferior, Aquelense final y Shabrudiense. En ellas aparecen piezas de lascas de tradición Wadi Mugara. El nivel que se le superpone es el de industrias líticas muy modernas, laminares, auriniacoides, pero de tradición levashosiense. Este tipo de herramientas a veces ha sido denominado amudiense, pero su identidad es controvertida. En el techo de la secuencia hay típicas industrias musterienses, virtualmente idénticas a las europeas y asociadas a restos neandertalienses. En consecuencia, existe una circunstancia excepcional en el Paleolítico Medio del Levante del Mediterráneo Oriental, y es que las herramientas musteroides no son las únicas ni las más antiguas de la zona. En efecto, el valle del río Jordán, que realmente es una fosa tectónica hidrológicamente endorreica, parece haber recibido una temprana visita de humanos modernos, incluso antes de que apareciesen los neandertales. Los datos, en cualquier caso, reflejan la tempranísima aparición de un tipo de herramientas líticas modernas, similares a las del Paleolítico Superior Europeo, a partir del 56.000 a.C., como mínimo, y si se acepta la existencia del amudiense, la fecha alcanza los 70.000 años, es decir, mucho antes que en Europa, emparentada con la tradición Levallois, pero claramente auriniacoide, como se ha mencionado en la secuencia de Tabún. Al principio aumenta el número de buriles, hojas de sílex y raspadores, puntas de chalteperdón. Todos estos artefactos son más propios del Paleolítico Superior que el Paleolítico Medio, y a partir del lascado tipo Levallois va desarrollándose la extracción laminar de hojas. Como se ha indicado, estas industrias líticas a medio camino entre Levallois y Auruniaciense han sido adoptadas en buques Tachtit Negev entre 47.000 y 38.000 años de antigüedad, pero se imbrican estratigráficamente con restos musteroides. El fósil director es la punta del Emire, en realidad una variante laminar de la punta Levallois. Así aparece la cultura emiriense, que es una transición muy temprana al Paleolítico Superior. Este puede considerarse ya instalado en el 40.000 a.C., es decir, desde fecha muy temprana. Todo parece sugerir que los seres humanos modernos pasaron por el valle del Jordán, dejando una huella de profundas consecuencias. Respecto de los fósiles humanos, el valle del Jordán es particularmente conocido por una serie de restos que comparten rasgos comunes entre neandertales clásicos y cromañoides o humanos modernos. Estos a veces han recibido el apelativo de neandertales progresivos, aunque en este texto se utilizará más el término primitivos modernos. Los más interesantes, aunque no los únicos, son los casi íntegros restos de las cuevas de Skul, Kafses Amud y Mugaret el Sutille, con una antigüedad datada entre los 100.000 y 90.000 años, aunque haya quienes retrotraen la fecha mucho más. Recuérdese que la sepultura neandertal de Guevara tiene 60.000 años como mínimo. Al contrario que los neandertales clásicos, estos primitivos modernos no se extinguen,
sino que enlazan sin solución de continuidad con los humanos modernos, tanto en el aspecto físico como culturalmente. A grandes rasgos, estos primitivos modernos se distinguen de los neandertales clásicos en que tienen el rostro mucho más pequeño, menos prominente, sin espacio retromolar en el maxilar, la frente alta y con mentón, aunque la capacidad craneana es similar, la estructura de la cabeza esplanocráneo, neurocráneo, es muy diferente. Lo que no está resuelto es si estos primitivos modernos de Oriente Medio son una avanzadilla en su camino hacia Europa. Como se ha dicho, hay quien afirma que estos seres humanos modernos llegaron a Oriente Medio antes que los neandertales. Ambas especies estaban en franca expansión, una venía de Europa Occidental y la otra de África, y se encontraron aquí, donde los restos hallados parecen un híbrido, resultado de relaciones físicas y o culturales entre ambas especies. Lo único comprobado es que los estratos arqueológicos en muchas cavernas, particularmente Mugaret et Tabún y Amud, alternan industrias líticas mustero-levalosienses de Lascaux, que se asocian a los neandertales clásicos, junto a otras herramientas laminares auriniacoides más avanzadas, sin que pueda afirmarse cuáles son las más antiguas. Posiblemente convivieron durante miles de años. Paleolítico superior. Hasta hace unos 20 años, nuestro conocimiento del Paleolítico superior del Mediterráneo oriental estaba principalmente fundamentado en los trabajos de Neuwirth y Dorothy Gerlach, realizados en cuevas y abrigos rocosos de Galilea, Monte Carmelo y la zona de Judea. Esta clasificación de Neuwirth 1934 admitía un único linaje evolutivo dividido en varias fases. Fase 1 de Neuwirth Mirense, punta de El Emire, 50.000 a 38.000 a.C. Fase 2 de Neuwirth Amariense, punta de El Wad, 38.000 a 32.000 a.C. Fase 3 de Neuwirth Auriniasiense, Levantino inicial o Anteliense inferior, 32.000 a 27.000 a.C. Fases 4 de Neuwirth Auriniasiense, Levantino medio o Anteliense superior, 27.000 a 22.000 a.C. Fase 5 de Neuwirth Auriniasiense, Levantino final o Atlitiense, 22.000 a 14.500 a.C. Sin embargo, los estudios actuales prefieren referirse a dos corrientes culturales paralelas diferenciadas, entre otros motivos, por la tecnología lítica, aunque ambas incluyen en su panoplia la producción de microlitos. Además, se ha revisado y corregido la cronología. Como se ha señalado anteriormente, la cultura emiriense se considera la transición entre el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. Esta transición se documenta muy bien en Boker Tachtit a partir de 44.000 a.C., aunque también Sarakil, ambos en el desierto de Negev, Israel. Paulatinamente el método Levallois evoluciona hacia técnicas modernas de extracción de largas hojas de sílex, a partir de las cuales se elaboran las típicas puntas del Emire, buriles y la denominada lames a chanfrein. La cultura de Miriense parece desaparecer en torno a 36.000 a.C. Amariense. Esta cultura está datada entre 36.000 a.C. y 22.000 a.C. Aparentemente deriva del emiriense y es posible que, a su vez, genere un quevariense temprano o quevariense laminar, 22.000 a.C. a 13.000 a.C. Se caracteriza por una tecnología
fuertemente laminar de hojas y hojitas, en cuyo instrumental abundan las piezas de dorso y los cuchillos, pero el fósil director es la punta de base retocada o punta de Elward. En cambio, escasean los buriles, por lo que las piezas óseas son de factura muy diferente a las aurignacienses, habitualmente confeccionadas con estos utensilios especializados. Aurignaciense levantino se da entre el 32.000 a.C. y el 18.000 a.C. y suele dividirse en tres fases: anteliense inferior, anteliense superior y atlitiense. Deriva quizá del controvertido amudiense o más seguramente procede del aurignaciense europeo oriental. Baco Quiro, Bulgaria, se caracteriza por la riqueza de productos carenados, núcleos carenados, raspadores carenados y buriles en hocico, con varios levantamientos sucesivos. Los núcleos se destinan a la obtención de grandes lascas y gruesas hojas que servirán de soporte para raspadores, buriles y hojas con retoque escamoso. Estos utensilios se reutilizan y se afilan una y otra vez, adquiriendo un aspecto romo en hocico con retoques escaleriformes, hasta que finalmente son desechados por su excesivo desgaste. Entre el utillaje lítico laminar más escaso destacan las hojas de sílex con retoque continuo junto a microlitos similares a las hojitas de Dufour europea, pero con el dorso curvado. También hay, por supuesto, industria ósea, destacando especialmente las azagallas biapuntadas y los punzones de hueso. Durante la transición entre el Paleolítico superior y el Epipaleolítico se produce un importante cambio conceptual. Las herramientas líticas más antiguas se obtienen con procesos operativos especializados al objeto de obtener microlitos laminares. Al comenzar el Epipaleolítico, en cambio, el método no se destinó a obtener hojitas, sino hojas para microlitos geométricos, apareciendo la técnica de microburil y las primeras puntas de flecha con retoques planos cubrientes. Todos estos rasgos apuntan a que en el Mesolítico surge la invención del arco. Mesolítico en Oriente Medio. Comenzó hace unos 15.000 años en Mesopotamia y Egipto, al finalizar la última glaciación. El cambio climático provocó en la zona un proceso de desertización que lógicamente afectó a las costumbres de sus habitantes, aunque de modo paulatino. También es posible que el cambio climático no fuera el único desencadenante del proceso, sino solo un elemento más que estimuló al ser humano en su progreso. En cualquier caso, al principio, la caza y la recolección continuaron siendo fundamentales, pero al reducirse las áreas ecológicamente productivas en las riberas de los ríos, lagos y oasis, la relación entre especies animales y vegetales con las comunidades humanas se hizo más íntima. En esta zona crecía espontáneamente el trigo y la cebada, y abundaban las manadas de ovejas, cabras y toros salvajes. El nomadismo se transformó forzosamente en semisedentarismo. La caza se convirtió en simbiosis. Los humanos cazaban a sus piezas al tiempo que las protegían de otros competidores ecológicos como reserva de comida, y la recolección se torna en forrajeo organizado. Esta fase se llama en el Oriente Medio Quevariense. En este periodo, como se ha visto, se inventó el arco con flechas cuyas puntas
pueden estar elaboradas con una sola pieza lítica foliácea, la típica punta de flecha, o con varias incrustadas en un ástil, es decir, microlitos laminares llamados puntas de Quebará y microlitos geométricos. Posteriormente, la recolección adquiere mayor importancia, surgiendo la cultura más significativa del Mesolítico Medio Oriental, el natufiense, localizada en las cercanías de Wadi en-Natuf, un arroyo en territorio palestino, caracterizada por el sedentarismo. Existen pequeños poblados con casas circulares de adobe y silos para el grano, el forrajeo sistemático y especializado en cereales, asociado a microlitos de tipo dientes de hoz junto a morteros, piedras de moler, etc. En el natufiense, casi cualquier pequeña lasca alargada es aprovechada para obtener utensilios de diversas clases, es decir, aumenta la economía de gestos, pero aparentemente la técnica lítica se degrada. Sin embargo, esto podría interpretarse como una flexibilización de la economía, ya que los productos obtenidos son menos especializados, pueden usarse con diversos propósitos, no solo como herramienta de caza o por elaborarse in situ para una necesidad puntual. Lo que ven en la imagen es una inhumación natufiense de Nahal Mearot, Israel, neolítico en Oriente Medio. Hace algo más de 10.000 años, las innovaciones que se dieron llegaron a ser tan notables que se habla de la revolución del Neolítico en el Oriente Medio, es decir, los territorios de Mesopotamia, actualmente Irak, y Canaán, actualmente Israel, y Palestina, accesoriamente podrían ser incluidos también el Valle del Nilo, Egipto, Líbano, el norte de Siria y el sudeste de Anatolia, Turquía. Debido a la morfología de la región originaria, esta ha sido denominada creciente fértil. Los habitantes del Próximo Oriente fueron los primeros en domesticar animales, ganadería, sobre todo ovejas, cabras y vacas. La caza no se abandona del todo, pero ahora será algo secundario, así como en cultivar plantas, agricultura, sobre todo centeno, secales cereales, cebada, odeum, exastichum, trigo, triticum, dicocum y otros cereales. La evidencia más antigua de trabajos agrícolas se da en Tel Aoureira, Siria, hace 11.000 años, mientras que los primeros animales domésticos fueron los ovicápridos en Sawir Kemi Shanidar, Irak, hace unos 10.500 años. Desde el creciente fértil, el neolítico se fue extendiendo por Asia hacia la India y China, África, sobre todo en Egipto, y por Europa a través del Mediterráneo. Las consecuencias del neolítico afectaron a todas las regiones habitadas. Se inventan nuevos utensilios, el arco y las flechas, hoces de piedra, asadas, hachas pulimentadas, molinos, morteros, cucharas, pero fundamentalmente se originó la cerámica y el tejido. La cerámica aparece en una fase avanzada del Neolítico, de modo que hay un largo periodo llamado Neolítico precerámico. Las primeras cerámicas conocidas son las de Kalat Jarmo, Kurdistán, que datan del 6750 a.C., así como las de Tepe Guram y Tepe Saddam, Irak, fechada en el 6500 a.C. Previamente se utilizarían cestos impermeabilizados con barro o zuleque, bitumen. Al convertirse en agricultores, los grupos humanos se asientan en lugares fijos para vivir todo el año, es decir, se fundan los primeros poblados estables. Sedentarización. Además de la aldea proto-neolítica de Jericó,
fechada por el método carbono 14 en 9551 a.C. Einan, Israel, Sawi, Chemi, Shanidar, Irak y Tepe, Asia, Irán. La agricultura y la ganadería supusieron un aumento en la producción de alimentos y la cerámica permitió almacenar y transportarlos fácilmente. Por primera vez sobraban alimentos y otros productos necesarios denominados excedentes. La posibilidad de que todos los miembros de la comunidad pudiesen participar en diferentes labores productivas, así como la existencia de excedentes, favoreció el gran aumento demográfico. La población se multiplicó por 10. El mundo pasó de tener unos 10 millones de habitantes a 100 millones. La sedentarización más el crecimiento demográfico hacen que las primeras aldeas a veces generen el nacimiento de auténticas ciudades. Jericó, Cisjordania, ostenta el honor de ser considerada la primera ciudad del mundo, con unos 2.000 habitantes en 8.000 a.C. aproximadamente. Katal, Hushuk y Hasilar, Anatolia, Kalat, Yarmo, Kurdistán, Hasuna y Samarra en Irak, Ras, Shamla y Tel Halaf, Siria, etc. Este proceso desembocará en el nacimiento de las primeras civilizaciones urbanas. Civitas es igual ciudad. Comenzó la división del trabajo, es decir, los oficios especializados, agricultores, ganaderos, artesanos, panaderos, ceramistas, carpinteros, albañiles. Los que tenían excedentes comenzaron a intercambiarlos con quienes tenían trabajos distintos y productos diferentes. Nace el comercio, trueque. En la zona del creciente fértil se comerciaba sobre todo con azufre, sal y sulaque del Mar Muerto, conchas del Mar Rojo, obsidiana de Anatolia, malaquita del Mar Caspio, etc. Estos intercambios no serán solo locales, los habrá también regionales. Así germinan las primeras rutas comerciales estables que comunican los nuevos poblados entre sí, apareciendo una nueva profesión, el mercader. El mejor ejemplo está en el yacimiento de Al-Beida, Jordania y Baja, donde las excavaciones exhumaron un auténtico bazar del séptimo milenio. Todos estos cambios originaron diferencias sociales, ricos y pobres. También aparecen los primeros personajes con autoridad que organizaban la vida del poblado. Surgen los gobernantes y sacerdotes, autoridad moral. Los más ambiciosos terminan acaparando las riquezas y estableciendo relaciones de dominación local y posteriormente regional. Las diferencias también aparecen entre poblados. Unos son más prósperos que otros y sus gobernantes lucharán a veces por apropiarse de las tierras limítrofes, el acceso al agua, el control de las rutas principales y el comercio, etc. Los conflictos entre poblados vecinos se convierten en auténticas guerras, con las que surgen los primeros ejércitos y sus líderes militares que se enriquecen en cada victoria, naciendo así la nobleza y la monarquía. En el Próximo Oriente, la edad de los metales coincide con la aparición de documentos escritos y el nacimiento de las primeras civilizaciones, por lo que éstas deberían incluirse estrictamente hablando en la historia. Pero como las fases iniciales del Calcolítico son previas a las primeras tablillas incisas y no hay ruptura cultural en esta enciclopedia, se incluyen procesos que se dieron en tiempos plenamente históricos. América. En el continente americano, la edad de piedra es mucho más tardía y tiene su propia idiosincrasia. La teoría más aceptada
sobre su relación con Asia es que el poblamiento humano de América se produjo desde Siberia a través del estrecho de Bering. La cuestión más discutida es cuándo la glaciación de Wisconsin provocó un descenso del nivel marino que, unido a la existencia de placas de hielo, proporcionó un paso transitable sobre el estrecho de Bering entre ambos continentes, denominado Puente de Beringia. No siempre era posible atravesarlo. Se ha estimado que al menos los humanos pudieron pasar en dos ocasiones en las que había una ruta libre de hielo. La primera duró unos 4.000 años y la segunda unos 15.000 años. Luego desapareció el puente, con lo que la migración no tuvo retorno. Este puente, según los científicos, se habría formado hace 50.000 años. A tenor de estos datos han surgido dos teorías sobre cuándo fue poblada América por primera vez por el ser humano. La teoría del poblamiento temprano sostiene que los seres humanos llegaron hace unos 50.000 años. Teoría del poblamiento tardío sostiene que los seres humanos llegaron hace unos 15.000 años o poco más. Es la más clásica y la que tiene datos más contrastados, pero no contradicen la anterior opción. Los amerindios vivieron aislados del resto de la humanidad durante 40.000 años. Estos grupos humanos tuvieron que adaptarse a 8 tipos de clima distintos. Se diversificaron en más de 300 tribus con más de 2.000 lenguas diferentes y desarrollaron al menos una docena de civilizaciones excepcionales. No es, pues, adecuado usar la misma terminología ni la misma periodización en América que en el Viejo Mundo. Norteamérica y Mesoamérica. En 1958, los arqueólogos Gordon Wheeler y Phillips propusieron las siguientes etapas para Norteamérica y Mesoamérica. Período lítico, equivalente al Paleolítico superior de Viejo Mundo. Comprende desde la llegada de los primeros americanos hasta hace unos 10.000 o 12.000 años, según el paradigma teórico defendido. Dentro de este periodo hay dos fases. Una fase inicial de cazadores-recolectores indiferenciados con restos muy escasos, caracterizados por una industria lítica similar a la del viejo continente. Cantos tallados, lascas musteroides bifaces y sin puntas de lanza. Los ejemplos más seguros de gran antigüedad son los yacimientos estadounidenses de Topper, Louisville y American Falls por un lado y en México el Cedral y Tlapacoya por otro. La segunda fase de cazadores avanzados es de hace unos 13.000 años, cuando surgen las culturas con raspadores, hojas de sílex, buriles y elaboradísimas puntas de lanza. Por ejemplo, en Norteamérica suele destacarse la cultura Clovis, Folsom y el Plano, Nuevo México, aunque por supuesto hay muchas más. Estas culturas con puntas foliáceas se interpretan como pueblos eminentemente cazadores al principio de grandes presas, pero la evolución a puntas cada vez más pequeñas indica que esta paleofauna se va extinguiendo y que los grupos de cazadores se van adaptando a una fauna cada vez más pequeña. Período arcaico, equivalente pero no exactamente igual al Mesolítico del Viejo Mundo. Un complejo periodo en el que se produciría la transición a la agricultura del maíz a partir de la recolección intensiva de vegetal. Esta fase abarca zonas geográficas más amplias, casi toda Norteamérica y Mesoamérica, donde a veces se usa el término premexicano como motor esencial de la evolución posterior. En el norte, en zonas
circumpolares sobreviven pueblos cazadores-recolectores, forrajeadores, bajo la denominación Arctic Tradition, mientras que las grandes praderas del centro suelen incluirse en la denominación cultura Cochise, con sus tres fases: Sulphur Spring, Chiricahua y San Pedro, 5000 a.C. a 200 a.C. En estos pueblos la caza sigue siendo fundamental y se documenta la invención del arco hacia el año 1000 a.C. Período formativo, que sería el equivalente al típico neolítico. Destaca por novedades como la agricultura, la ganadería, la cerámica. Entre los 5000 a.C. y los 1000 a.C. aparecen ya los poblados estables gobernados por una poderosa casta sacerdotal. La cerámica más antigua del continente data del año 3500 a.C. aproximadamente. Los olmecas serían la evolucionada cultura de este periodo, puesto que las fases posteriores se incluyen en el llamado periodo clásico de la cultura precolombina, en las que ya aparecen las grandes civilizaciones mesoamericanas y andinas. A menudo se ha llamado preclásico. Es por tanto el último periodo de la prehistoria de esta zona de América, pues a partir de entonces ya aparecen documentos escritos por los que podrían denominarse ya cultura protohistórica. Periodo formativo, que sería el equivalente al típico neolítico. Destaca por novedades como la agricultura, la ganadería, la cerámica. Entre los 5000 a.C. y los 1000 a.C. aparecen ya los poblados estables gobernados por una poderosa casta sacerdotal. La cerámica más antigua del continente data del año 3500 a.C. aproximadamente. Los olmecas serían la evolucionada cultura de este periodo, puesto que las fases posteriores se incluyen en el llamado periodo clásico de la cultura precolombina, en el que ya aparecen las grandes civilizaciones mesoamericanas y andinas. A menudo se ha llamado preclásico. Es por tanto el último periodo de la prehistoria de esta zona de América, pues a partir de entonces ya aparecen documentos escritos por lo que podrían denominarse ya cultura protohistórica. Las culturas de Oasis América antes del 3000 a.C. parece ser que varios pueblos mesoamericanos cuya economía estaba basada en el cultivo del maíz, el frijol y la calabaza emigraron hacia el centro-sur del oeste americano, Oasis América, constituyendo un rico núcleo cultural que siglos después dará lugar a cultura de los esteros, que a su vez dio lugar a las culturas de los Anasazi y sus similares, Hohokam y Mogollón, que actualmente se conocen como indios pueblo. Los constructores de montículos de Norteamérica en las boscosas tierras orientales de Norteamérica, Ohio, nacen por esta fecha los primeros constructores de túmulos llamados cultura Adena, 1000 a.C. a 200 a.C., cuyo monumento más conocido es el túmulo de la serpiente, Cincinnati. Tras Adena se inicia una dinastía de civilizaciones tumulares que jalona una amplia zona del centro-este de Estados Unidos, cuencas del Mississippi, Missouri, Ohio, destacando la cultura Hopewell, 200 a.C. a 500 después de Cristo, y los constructores de montículos del Mississippi, 900 a 1500 de nuestra era, que crearon numerosas ciudades como la de Cajoya, que estaba protegida por una muralla
y con monumentos públicos y religiosos levantados sobre grandes túmulos. Los olmecas son la civilización más avanzada del momento. Surgen poco antes del 1500 a.C. y desaparecen poco antes del comienzo de nuestra era, aunque su influencia pervive en pueblos olmecoides posteriores. Los olmecas practicaban la agricultura, conocían la cerámica, eran sedentarios y contaban con una organización muy avanzada y con claras diferencias sociales. Sus restos se extienden por toda Mesoamérica, probablemente porque su comercio era muy activo. Sin embargo, salvo excepciones, apenas desarrollaron la vida urbana, aunque tienen grandes santuarios religiosos como los de San Lorenzo o la Venta y un tipo de cultura monumental muy característica, las cabezas gigantes. No existen datos sobre si crearon un imperio, no hay pruebas de la existencia de un ejército olmeca ni de batalla. Solo que los pocos centros urbanos que se conocen estaban protegidos por murallas y situados en colinas de fácil defensa. Los olmecas legaron a sus sucesores el calendario solar y un conjunto de símbolos que puede considerarse ya escritura arcaica. Periodo maya preclásico. Hay una relación muy estrecha entre los olmecas y el nacimiento de la civilización maya. Sus periodos iniciales, los dos últimos milenios anteriores a nuestra era, aún pueden considerarse prehistóricos. Surgen grandes centros urbanos con monumentos elevados sobre pirámides y plataformas de piedra. Existen importantes diferencias sociales y el comercio exterior es muy intenso. Aparecen importantes innovaciones en el trabajo de la obsidiana y el jade, así como de la cerámica. Aparece la cerámica pintada. De hecho, toda Mesoamérica puede considerarse un área cultural con intensa profundidad temporal. Sus civilizaciones comparten rasgos étnicos y lingüísticos, plantas cultivadas, un calendario ritual de 260 días y conceptos religiosos parecidos. Sin embargo, la mejor forma de distinguirlas son las manifestaciones artísticas, la cerámica, la artesanía, la religión y la organización política. Sudamérica. Al hablar de las primeras civilizaciones sudamericanas, coexisten dos puntos de vista acerca del origen de las grandes culturas andinas. Por un lado, quienes sostienen que la cuenca del Amazonas constituyó un ente aislado, independiente de las costas del Pacífico y que las culturas andinas evolucionaron autónomamente. Por otro lado, se han descubierto intensas relaciones comerciales y movimientos migratorios de gran amplitud entre la Amazonia y los Andes. Incluso algunos historiadores sostienen que los fundadores de las grandes civilizaciones andinas eran pueblos amazónicos cultivadores de mandioca y batata, así como pescadores fluviales que ocuparon la puna y los valles. En Sudamérica, la periodización resulta más compleja. A menudo se habla de un gran periodo denominado precerámico, 20.000 a.C. a 2000 a.C., que engloba el periodo lítico o paleoindio y el periodo arcaico, pero la disparidad de denominaciones es muy grande, por lo que se simplificará. El paleoindio suele ser el término preferido antes que periodo lítico, pero parece responder a la misma dinámica, una primera fase de industrias peor conocidas y más rudimentarias, propias de culturas poco diferenciadas, y una segunda fase cuyo fósil director son las puntas de proyectil, es decir, puntas de lanza foliáceas
magistralmente trabajadas. La primera fase, período protolítico, tiene yacimientos cuya antigüedad es muy discutida. Tal es el caso de Pedra Furada, Brasil, que roza los 50.000 años, y Monteverde II, Chile, con unos 33.000 años. Sin embargo, está muy bien documentada en cuevas algo más recientes como la de Taima Taima en Venezuela, Garzón en Colombia, Piquimachay en Perú. En Piquimachay se documentan restos de ocupación humana de más de 17.000 años, perdurando hasta hace cerca de 14.000 años. La cueva del Guitarrero, Perú, excavada por el estadounidense Thomas Lynch de la Universidad de Cornell en los años 70, completaría con su estratigrafía todas las etapas de ocupación de esta fase de la Edad de Piedra. La segunda fase, cazadores avanzados, parece coincidir con una expansión humana hacia el sur. Las puntas foliáceas de lanza especializadas para la caza de grandes presas en Sudamérica suelen ser del tipo cola de pescado, aunque se parecen mucho a las norteamericanas tipo Clovis. Estas herramientas cinegéticas todavía no aparecen en la gruta de Gachi, ubicada cerca de San Pedro de Atacama, Chile, del 13.000 a.C., pero ya están presentes en la fase de Guitarrero I, Perú, con 15.000 años de antigüedad. Más al sur, también en Chile, se hallaron restos de viviendas y artefactos con unos 12.500 años de antigüedad. Monteverde I, en las cercanías de Puerto Montt. También destacan Jobo en Venezuela y el Inga en Ecuador. Desde Chile parece haberse poblado la zona de Santa Cruz, Argentina, donde se han hallado restos líticos que se remontan a 11.000 a.C. y por fin se llega a la Tierra del Fuego en el 7.000 a.C. Cueva Fel, Chile. El período precerámico, hace unos 7.000 años, posee indicios de agricultura, ganadería e incluso los primeros poblados estables. Con ellos se desarrolla la primera arquitectura y el arte, algunos de los cuales se convierten en centros religiosos de peregrinación, destacando entre todos la ciudad del Caral, Perú, con una fecha inicial superior al 2600 a.C. Durante este periodo se completa la colonización humana de Sudamérica y se comenzaron a consumir más intensamente los recursos del mar. Un hecho particular de la agricultura americana es la inmensa variedad de especies agrícolas cultivadas en número superior a la del Viejo Mundo. Además, muchas de estas plantas son tan difíciles de cultivar que en algunos casos no se sabe cómo pudo ocurrir. Aparte del maíz, también se cultivó algodón, mandioca, batata, frijol, tomate, coca, quinoa, papa, tabaco, cacao, chumbera, siendo la lista interminable. Solo dos carencias provocaron el estancamiento agrícola de América respecto del Viejo Mundo, que no poseían arados ni ruedas. La ganadería, al contrario que la agricultura, se aplicó a muy pocas especies. El perro, el pavo, el conejillo de India y como animales de carga los camélidos, es decir, la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco, animales exclusivos de Sudamérica, cuya potencia no es suficiente para trabajar con arado. En el Viejo Mundo, la domesticación de animales es muchísimo más rica y variada y el arado permitió avances impensables en América. El período agroalfarero y metalúrgico. Las culturas de Sudamérica tienen ricos ejemplos en el período llamado cerámico o agroalfarero. Los chibchas
serían los más antiguos pobladores de Panamá y Colombia con más de 5.000 años de antigüedad y una persistencia cultural notable, pues los españoles todavía pudieron conocerlo, aunque ya en fase de decadencia. Fueron grandes constructores y agricultores, aunque su fama les viene sobre todo de su habilidad para trabajar el oro, ya en el primer milenio antes de Cristo. Más al sur se encuentra la cultura del norte chico, en Perú, desde 3000 a.C. a 2000 a.C., que constituiría el antecedente más directo de la cultura chavín, coetánea de los olmecas en Mesoamérica. En realidad, la cultura chavín es el máximo referente preincaico de Sudamérica, con un desarrollo entre 900 a.C. y 300 a.C. El centro de esta cultura es el santuario andino de Chavín de Huántar, aunque esta cultura dominó todo el territorio peruano. La envergadura de las construcciones Chavín indica una compleja diferenciación social, eficaz administración, activo comercio y una alta tecnología agrícola y cerámica. La cultura chavín fue sustituida hacia el año 300 después de Cristo por la cultura mochica o moche, destacada por sus labores de irrigación y sus huacas o pirámides escalonadas de adobe. Sin embargo, los mochicas no formaron un estado, aunque su sociedad estaba fuertemente jerarquizada. En realidad, el primer estado andino es el Imperio Wari, fundado hacia el año 700. Los Wari dominaron los Andes hasta que fueron sustituidos por los Chimu, cuya capital fue Chanchan, una inmensa ciudadela de adobe y tapial situada en Perú. Los Chimu fueron conquistados por los incas hacia el año 1470. Como último ejemplo de la prehistoria americana se citan los constructores de Cerritos, Uruguay, quienes con unos 4800 años de antigüedad crearon una cultura menos espectacular pero muy interesante. Sus aldeas eran circulares, con una plaza central rodeada de chozas de madera construidas sobre montículos, cerritos. Había también montículos de desechos detrás del círculo de cabañas que probablemente estuvieran protegidos por una empalizada, al estilo de las aldeas circulares amazónicas. Al parecer, las aldeas formaban grandes conglomerados que podrían constituir auténticas ciudades. Europa. La edad de piedra europea suele dividirse en tres etapas, siguiendo las propuestas de John Lubbock en 1865. Paleolítico. La primera fase o edad antigua de piedra. Es el periodo más antiguo y más largo de la historia europea. Comenzaría hace aproximadamente 1.000.000 de años con la llegada de los primeros humanos, bien Homo ergaster, bien Homo antecesor. Durante el Paleolítico europeo se suceden después otros tipos, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis y Homo sapiens sapiens. Este último llegó a través de otra migración, provocando la extinción de los neandertales hace 50.000 años. Paralelamente a la evolución humana, se produce una evolución cultural. Durante el Paleolítico inferior, la cultura dominante en Europa es el aquelense. En el Paleolítico medio aparece el musteriense, propio del hombre del Neandertal. Quizás el chaltepeloniense sea un epígono de este tipo humano. Con la llegada del hombre moderno se suceden una serie de culturas como el auriniense, gravetiense, solutrense y magdaleniense. Otros elementos importantes para comprender el Paleolítico son las continuas oscilaciones climáticas, llamadas
glaciaciones, el predominio de la economía cazadora-recolectora y la aparición del arte paleolítico al mismo tiempo que llega el hombre moderno. Epipaleolítico, mesolítico, la fase intermedia o edad media de piedra, abarca el periodo que transcurre desde la retirada del último glaciar hace unos 12.000 años hasta la llegada del Neolítico, unos 5.000 años atrás. Actualmente se discrimina entre culturas epipaleolíticas, aquellas que mantienen el modo de vida propio del Paleolítico, sin cambios sustanciales, como ocurre con el Asiliense, por ejemplo. De las denominadas culturas mesolíticas, aquellas que muestran una tendencia a evolucionar hacia la sedentarización y otros rasgos propios de lo que luego será el Neolítico, tal es el caso del Tardenoisiense. Neolítico, la última fase o edad moderna de piedra. El Neolítico llega a Europa desde el Próximo Oriente a través de la cuenca mediterránea en el sexto milenio, aunque se sospecha la existencia de un Neolítico precerámico fundamentalmente ganadero. La primera gran civilización mediterránea plenamente neolítica es la de cerámicas impresas cardiales. Su fósil director es una serie de cerámicas decoradas con impresiones de conchas de berberecho, Cerastoderma equinatum, que aparecen tanto en la orilla africana como en la europea, desde Dalmacia a la península ibérica. En el quinto milenio, esta civilización es sustituida por otra originada en el Danubio llamada de cerámica de banda, cuya influencia se extiende por el Rin hasta la costa atlántica. Es entonces cuando se produce un cambio fundamental en las culturas europeas. Cerca del año 4000 a.C. aparece en el sur de Portugal la civilización de los constructores de megalitos. Esta civilización sobrepasa los límites de la edad de piedra, ya que perdura durante el Calcolítico en una fase que se ha denominado Neoeneolítico por la dificultad de establecer una división clara. Desde Portugal y otros puntos de la costa atlántica, el fenómeno megalítico se extiende por toda Europa occidental, evolucionando hasta el 2500 a.C., ya que, como se ha dicho, perdura durante la edad de los metales. Los constructores de megalitos vivían en poblados fortificados situados en lugares de fácil defensa, como colinas. Un monumento megalítico es una construcción formada por piedras toscamente trabajadas y de tamaño gigantesco, de varias toneladas. De ahí su nombre, mega, gigante y lito, piedra. Hay varias clases de monumentos megalíticos. Meni es una gran piedra puesta de pie que marcaría un lugar simbólico, posiblemente sagrado. Alineamiento es un conjunto de menhires dispuestos en fila. Cromlech es un conjunto de menhires puestos en círculo. Se supone que el alineamiento y el cromlech eran templos al aire libre con posibles referencias astronómicas. Milladoiro, amontonamiento de piedras y bloques de diverso tamaño que señalaría un lugar sagrado. Dolmen es el monumento más complejo. Se trata de un lugar para enterrar a los muertos de las tribus. Constaba de un corredor o pasillo de entrada y de una cámara funeraria, ambos construidos con grandes lajas de piedra. Todo ello cubierto por un montículo de tierra y cascotes llamado túmulo. El dolmen es como una pequeña montaña artificial con una cueva en su interior, también artificial. Todos los difuntos eran depositados en la misma cámara funeraria
ya que se trataba de un lugar de enterramiento colectivo. Junto a los difuntos se depositaban ofrendas funerarias, armas, comida, joyas. Dato: se conoce como edades de piedra a los periodos de tiempo antes de que los humanos descubrieran los metales, por lo que utilizaban principalmente de piedra para hacer herramientas. Las herramientas de piedra se hacían desgastando poco a poco las piedras para hacer martillos, puntas de lanza y flechas, cuchillos y raspadores. Las personas solían usar piedras del lugar, pero a veces usaban piedras buenas que venían de lugares lejanos. Los europeos primitivos usaban principalmente pedernal para sus herramientas de piedra. Los africanos usaban cuarzo, chert, una variedad de cuarzo, basalto y obsidiana. En Europa hubo 3 edades de piedra: temprana o paleolítico, media o mesolítico y nueva o neolítico. El paleolítico comenzó hace 2 millones de años, cuando varios de nuestros ancestros humanos recolectaban plantas y cazaban con armas de piedra. El mesolítico es el periodo de transición de la edad de piedra temprana a la nueva edad de piedra, después de la última glaciación, que terminó hace 12.000 años. El neolítico es el periodo en el que la gente comenzó a establecerse y comenzó a cultivar. Esto ocurrió primero en el cercano oriente hace alrededor de 10.000 años. En 1891 se encontró una piedrecita tallada en una forma femenina de 500.000 años de antigüedad en Berejat Ram, en los altos del Golán, Israel. Las estatuillas de Venus son figuras femeninas gorditas talladas de piedra de hace alrededor de 25.000 años, encontradas en Europa, por ejemplo en la República Checa.